¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buen sábado para todos ustedes. Como siempre, el punto de encuentro aquí en Telefe, en Identidad, el programa de todos los docentes privados de Córdoba y de toda la familia también. Y hoy con un programa especial, porque estamos en un momento especial. Vamos a hablar del Mundial, pero no precisamente de fútbol. Vamos a hablar del lado B, podríamos decir, de esta Copa del Mundo. Y es por ello que estoy hoy muy bien acompañada. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien. Está con nosotros, como siempre, Liliana González, escritora, psicopedagoga, amiga de casa. Estamos lejos hoy, Lili. Estamos lejos. Pero gracias por estar. Por favor. Y está también con nosotros el licenciado en Filosofía, Diego Fonti, que también es investigador de CONICET. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Gracias por invitarme. Digo, charlábamos un ratito recién fuera de cámara si hay algo que visibiliza hasta mañana, por lo menos, esta gran Copa y como todo evento mundial, son las diferencias que tenemos con las culturas, ¿no? ¿Cuántas manifestaciones estamos viendo con esta Copa? Y pensando un poquito en la cultura de Qatar, en la mujer de Qatar y cómo interpretamos nosotros, ¿no? De acuerdo a los derechos humanos, cómo interpretamos nosotros lo que está pasando en Qatar, cómo viven en esta tutela, podríamos decir, ¿no? Bajo la cual viven las mujeres. Para nosotros estaríamos hablando de la violación de los derechos humanos. Y te pregunto, Diego, digo, ¿los derechos humanos son universales? ¿Las personas tienen más derechos? ¿Las culturas tienen más derechos? ¿Cómo lo ves? Cuando uno ve la historia de los derechos humanos, claramente se puede decir que no nacen de la nada, nacen en un contexto cultural que claramente es, al menos los que nosotros conocemos, es euro. Si bien hay algunos antecedentes, por ejemplo, en un antiguo reino africano del siglo XIII ya hay algunos textos, incluso en la época de Ciro el Persa había algunas garantías, pero esta idea moderna, digamos, a partir del Renacimiento, si ustedes quieren, y de Ilustración después, de que los individuos portan derechos, más allá de cuál sea la fundamentación que se les haya dado, que es muy discutible cuál sea la fundamentación, cuál sea el origen y dónde radican esos derechos. Nosotros no tenemos tiempo para eso, pero es muy complejo. Sí. Ahora, cuando uno discute el origen y la fundamentación, no quiere decir que uno no los tenga que defender con uña y diente a los derechos humanos, porque es nuestro mejor invento. El mejor invento que hemos hecho son los derechos humanos. Pero digo, claramente tienen un origen europeo, burgués, blanco, y si le querés decir machista, también. Entonces, tienen ese origen. Ahora, eso no quiere decir de que porque una cultura haya nacido en un determinado lugar no tenga algo que ofrecernos. O sea, hay que saber aprender, lo que un filósofo actual le llama procesos de aprendizaje. Jürgen Habermas, un gran filósofo de 93 años, que no es un tipo, por ejemplo, no es un tipo religioso, pero que dice que en la historia del vínculo entre el conocimiento y las creencias, a lo largo de más o menos 2600 años, se dio un activo proceso de aprendizaje mutuo. O sea, pudieron sacar cosas. Entonces, si nacieron de una cultura, en realidad eso no importa tanto, por supuesto que sí importa si se exportan por la fuerza o con argumentos espurios o demás. Ahora, eso no quiere decir que no tenga un punto ahí importante, que es la pregunta que vos hacías, ¿qué va primero? ¿Las personas o las culturas? Ciertamente las personas tienen derecho a culturas, pero las culturas no pueden imponerse sobre el derecho de las personas. Me parece que eso es un criterio interesante, que con ese criterio podemos enfocar. Lo que pasa con el rol de la mujer en Oriente, lo que pasa con el machismo en el fútbol, lo que pasa con el machismo entre nosotros, porque si las culturas tuvieran derecho, el machismo es parte de la cultura argentina. Y no me parece que sea buena idea atribuirle derechos. Tal cual. Digo, Liliana, pensando en la escuela también, ¿no? Porque no sé cómo lo viste vos con tus pacientes, digo, pero era una buena oportunidad, fue una buena oportunidad y está siendo una buena oportunidad abrir la mirada a ver qué está pasando y cómo viven las sociedades, ¿no? Yo desde que empezó el Mundial dije qué oportunidad para la escuela, porque ¿de qué sufría la escuela según los chicos? De aburrimiento, de apatía, de falta de entusiasmo. Bueno, todo eso estaba. Había pasión, había interés, había ganas y había que aprovecharlo, porque motivados estaban. Hubo escuelas que lo hicieron muy bien y hubo realmente trabajos interdisciplinarios entre la geografía y la historia, entre la historia y la ética, para trabajar el tema de los derechos humanos. Hubo
escuelas que construyeron canciones en la hora de música, que criticaron las canciones de las tribunas por las cuestiones discriminatorias, por ejemplo. Hubo maestros de plástica que hicieron hacer banderas y distintivos y cosas alusivas al Mundial. O sea, había todas las posibilidades del mundo para aprovechar el Mundial. Fundamentalmente, te diría, se podía hacer matemática, se podía hacer estadística con los goles, con las tarjetas amarillas, se podían hacer cálculos, se podía hacer de todo, resolver problemas. Pero a mí fundamentalmente lo que me interesaba era el tema de los derechos humanos y era el tema de cómo a veces la fastuosidad y la riqueza de estos países nos hacen perder de vista, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de muertes que hubo para hacer esos estadios en tiempo récord, ¿no? Yo comentaba en una columna el otro día que en el único lugar donde yo vi un homenaje a los esclavos negros, por ejemplo, que habían dejado su vida para hacer una iglesia, fue en Colonia de Sacramento, donde los ángeles eran negros con lágrimas. Y yo pregunté por qué ese homenaje a la negritud y me dijeron por la cantidad de negros que murieron para hacer esta iglesia. Y habrán sido miles los que murieron para hacer las pirámides de Egipto, el Vaticano, las catedrales fastuosas. Bueno, atrás de la riqueza siempre hay una pobreza, una esclavitud, un trabajo indigno, insalubre. Entonces me parece que eran temas muy lindos para trabajar con los chicos, pero no yéndonos solamente a Qatar, porque siempre es más fácil la crítica, ¿no?, cuando el país es ajeno, sino a nuestro propio país, ¿no? A cómo a veces nos dejamos enceguecer por los brillos de alguien. A mí no me gusta hablar de la gente que ya no está, pero alguna vez le hice una columna cuando murió Ricardo Ford, porque me parecía, viste, el ejemplo de alguien que fastuosidad, riqueza, oros, pieles, autos, dinero para comprar hasta relaciones afectivas. Sin embargo, atrás de toda esa fastuosidad había una tremenda tristeza y miedo a la muerte, pero fundamentalmente a no haber sido reconocido nunca por su padre. En los términos de su sexualidad, ¿no? Entonces, qué lindo, ¿no? Qué linda oportunidad para trabajar con los chicos que detrás de la riqueza. Todo lo rico es bueno, todo lo malo es pobre. Los pobres y los ricos, ¿por qué esa desigualdad de condiciones? ¿Por qué hablamos de meritocracia si en el punto de partida hay una desigualdad social brutal? Porque no es lo mismo ir a la escuela con hambre que con la pancita llena. No es lo mismo ir a la escuela en una casa donde suena el despertador porque papá y mamá tienen trabajo, a donde no hay trabajo y hay solamente planes, o hay ganas de tener trabajo pero no lo hay, o hay un trabajo que se pierde a los 3 meses, ¿viste?, para no blanquearlos. O sea, hay un montón de temas para trabajar. Tal cual, y en esta mirada que decís, ¿no?, de mirarnos un poco, pienso también en cómo vivimos el Mundial los argentinos. Digo, pareciera que en el mes del Mundial se suspende la vida misma y estamos enceguecidos y vemos cosas lindas, ¿no?, como estos gestos de nos acomodamos como sea para que vea el partido, solidaridad, empatía, todas estas cosas que ni siquiera en pandemia, no sé qué piensan ustedes, pero ni en pandemia no hemos organizado tan bien como para el Mundial. ¿Por qué? ¿Qué es el fútbol para nosotros? ¿Por qué lo vivimos de esta manera? Bueno, cuando conversamos antes de este programa, lo primero que se me ocurrió fue decir que el fútbol tiene una estructura análoga a lo religioso. Sí. Y que me parecía que desde la filosofía de la religión se puede interpretar un poco más acabadamente el fenómeno. Me puse a estudiar un sociólogo que estuvo por acá en Córdoba, un señor Eric Dunning, ya falleció, que fue discípulo de Norbert Elias, y los dos estudiaron los deportes como instancia de proceso civilizatorio, en general. Sí. ¿No? Por ejemplo, si yo te digo, para poner una cuestión antigua, si yo digo ojo por ojo, diente por diente, el talión bíblico, uno dice qué bestialidad. Pero en realidad fue una gran forma de detener la violencia. Porque antes era, uno le sacaba el ojo y el otro le mataba a la familia. Cuando uno dice ojo por ojo, ya introduce un principio de justicia. A partir de eso, Norbert Elias dice qué figuraciones podemos hacer socialmente para mantener las tensiones equilibradas, las tensiones sociales equilibradas. El fútbol, o cualquier deporte, es una tensión social equilibrada, de la cual se aprende. Por ejemplo, no puede haber un equipo que sea, voy a poner Sportivo Belgrano, así ya que señalamos. Por ejemplo, supóngase que Sportivo tuviera que jugar con el Bayern Múnich. Sí. Sería un gusto para Sportivo, pero temo que perdería 10-0. Y si todos los partidos fueran de esa diferencia, el fútbol perdería gusto. Claro. Tiene que haber una tensión social. Al mismo tiempo tiene que haber individualismo y cooperación. Sí. Tiene que haber gente que se luzca,
pero a la vez si no juegan juntos son muy malos. O sea, lo que dice Norbert Elias, y además Norbert Elias le agrega otras cosas muy interesantes, por ejemplo, la furia y los nacionalismos son un elemento cohesionador en el deporte. La furia y los nacionalismos. Se unen gente con la que yo jamás podría sentarme a tomar un café. Y todos miramos la misma pantalla y alentamos el mismo equipo. Finalmente lo que hay, me parece, en cuanto... bueno, y leyendo a Norbert Elias y a Dunning, esta idea que yo tenía de pensarlo de lo religioso, dice Dunning que habría que usar la sociología de la religión para entender la sociología del deporte. Yo dije, no estaba tan equivocado. Cuando uno dice, no estaba yo tan equivocado. Por ejemplo, la gente que busca... ¿Qué es la religión? Un famoso teólogo, Metz, alemán, que murió este año, dice, la mejor definición de religión es interrupción. Un corte en el tiempo o en el espacio. Y todo se organiza en función a Ramadán, al Yom Kippur, a la Navidad. Claro. ¿Ustedes salieron a la calle cuando estaba jugando Argentina? No había nadie. Nadie. Había una interrupción del tiempo. No digo que sea lo mismo, lo que digo es que tiene análogos. Otro análogo interesante es la idea del Salvador. Ahí va Messi. Messi. Claro. Y la otra idea es la idea de salvación. Frente al mal del mundo, frente a la finitud del mundo, eso de que todos podamos gritar y producir una especie de catarsis, tiene una cuestión redentiva. Claro, una alegría. Una cuestión redentora. El tema es que esta sucede con la pérdida del otro, ¿no? Que eso es parte del asunto. Pero bueno, me parece que sería interesante un punto de partida para analizarlo. Totalmente, un punto de partida, tal cual. Digo, y pensando, siempre que venís, Lili, yo pienso en tus pacientitos, digo, y en también toda esta conducta que está mostrando el Mundial de ganar como sea. No importa si fue gol, no fue gol, si jugó a favor el VAR, no jugó a favor el GAR, hay que ganar, hay que vencer al otro. ¿Cómo afecta esto, digo, en los niños? Y el exitismo no es bueno, ¿no? Es hermoso ganar, pero si se pierde, se aprende. Yo digo, si se gana, se festeja, y si se pierde, se aprende, ¿no? Y fíjate cómo aprendió el equipo nuestro de un primer partido al segundo, por ejemplo, era como otro equipo, ¿no? Aprendió del error. Y yo creo que con los chicos esto hay que hablarlo, porque la verdad que mis pacientes lo están viviendo con una alegría suprema y todos quisieran estar en Qatar, no les alcanza con estar en el living viendo la pantalla, quisieran estar allá. Pero bueno, los chicos lo van viviendo en la medida como lo viven los padres también. De padres fanáticos es casi imposible que nos hagan hijos también fanáticos, ¿no? Pero bueno, lo escuchaba ayer a Pressman, que ha aumentado el número de infartos, sobre todo, ¿viste? Lo han estudiado en los penales, no puedo creer. Se muere más gente en los penales y cuando están perdiendo, o sea, cuando dependes del penal para poderse ir, ha aumentado el número de infartos. No lo sé. Sí sé que yo soy madre de 2 futboleros que me cansaron de verdad. O sea, el fútbol no es una de mis pasiones porque me cansaron ellos, pero veo la felicidad con que viven este mes, que no se interrumpió la vida porque todos seguimos trabajando y haciendo lo que hay que hacer, pero veo la felicidad de ellos y digo, bueno, nos hacía falta también, ¿no? Sí, desconectarnos un poco. Pero aprender a perder es un valor. Es valor. ¿Les parece que nos vamos al aula? Tenemos el aula este año acá en Identidad, así que nos vamos a ver qué está pasando. Antes, por supuesto, vamos a agradecer, como siempre, a los chicos de ADH por nuestra escenografía, a todas las chicas de Gisela Mondino, miren lo que son, vamos a disfrutar ahora de toda esta pastelería sin tac en el corte, y a los chicos de Luigi Cuero también por los matecitos de siempre. Hacemos una pausa chiquitita, no se vayan, que ya venimos.